Bienvenidos todos a la casa del Señor. Nos alegramos porque una vez más estamos aquí reunidos. Y invitamos a todos los que están en casa, los que nos ven por medio de este medio. Vamos a leer una escritura. La palabra de Dios dice en el Salmo 100 y el verso 1: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén. Y el verso 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, dice su palabra. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Yo no sé cuántos reconocen al Señor ahí en su casa. Y luego el Señor también nos dice que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias. Por sus puertas con acción de gracias, amén. Debemos de entrar agradecidos con Él. Y por sus atrios dice con alabanza, y nos invita para que le alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Señor, amén. Porque Jehová es bueno, dice su palabra, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, amén. Así que tenemos un Dios que vive para siempre y que su verdad es para siempre, aleluya. Así que vamos a pedirle ahí donde está para que usted incline su rostro ahí. Padre, te damos gracias por una vez más que tú nos permites estar en tu presencia. Venimos con gozo y alegría como tu palabra lo dice, Señor. Hemos ya entrado por esas puertas dándote gracias por la oportunidad que nos das, oh Dios, de levantar nuestras manos, de poder darte toda la alabanza, toda la gloria a ti, oh Dios. Solo a ti, Dios, solo a ti, oh Dios. Así que queremos que vengas en esta hora para que nos edifiques, para que, Señor, tu presencia, Señor, venga y nos dé esa alegría, esta paz que necesitamos. Necesitamos de ti, oh Dios. Porque solamente en tu presencia, Señor, podemos ser transformados, cambiados, renovados, Señor, y poder crecer en tu presencia. Porque tú quieres, Señor, que seamos buenos hijos, hijos obedientes. Señor, gracias. Gracias te damos en esta hora. Y a donde está, vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, porque a eso hemos venido, para darle la gloria a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que voy a invitarle a ellos que se encuentre ahí en su casa, en su habitación. Levante su mano un momento. Dele gracias a Él, dele gracias por su grande amor. Él está aquí y Él está ahí por su promesa, por su palabra. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a nuestras vidas. Él vino a mi vida en un día.
cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Voy a evitarle que lo diga. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Aleluya. Sí, Dios, hemos llegado a este lugar. Ahí donde está. Vamos, dígale, Señor, estoy aquí para alabarte. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a nuestras vidas. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar. Vamos, dígalo ahí en su lugar. Vamos, confiésalo esta noche. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Aleluya. Ahí donde está, si usted le puede dar una ofrenda de palma al Espíritu Santo, vamos, déselo a Él. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque junto a Él caminamos, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque junto a Él, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Vamos todos invitados a adorarle a Él. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Sí, Jesús, te alabo, yo te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Sí, mi Rey, te alabo, yo te alabo, mientras vida exista en mi ser. Sí, mi Dios, mientras vida exista en mi ser. Sí, mi Jesús, mientras vida exista en mi ser. El Señor quiere oírle ahí donde está con su voz. Te alabo suavemente, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Sí, Señor,
te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Sí, Jesús, mientras vida exista en mi ser. Sí, mi Señor, mientras vida exista en mi ser. Y hemos confesado, Señor, en esta noche, como una oración cantada. Mientras viviremos, vamos a alabarle. Mientras haya, aleluya, oportunidad en esta tierra, vamos a alabarle. Que Él es digno de toda gloria. Te alabaremos, Jesús, te alabaremos. Te alabaré, mi Jesús, te alabaré. En medio de la adversidad, en medio de los problemas, tú eres el centro de mi vida. No importa lo que estemos pasando o la circunstancia que estemos viviendo, Él sigue siendo Dios. Él es Dios por la eternidad. Aleluya. Te alabaremos, Jesús. Te alabo, mi Jesús. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Sí, mi Jesús. Yo no sé cuántos, mientras vivan, puedan darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. Él es digno de toda gloria. Aleluya. Aleluya. Si usted puede dar un aplauso fuerte ahí en su casa, vamos, déselo, porque Él es merecedor de toda gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues aquí estamos una vez más con una palabra poderosa, con una palabra que transmite vida, que cambia. Y quiero preguntarte a todos los que nos están escuchando, preguntarles, ¿cuál crees que es la función de cada cristiano ante el mundo el día de hoy? ¿Cuál es nuestra función como cristianos? ¿Crees que los cristianos estamos transmitiendo paz a los que nos rodean? Confianza, fe. ¿Crees que los cristianos estamos motivando a los no creyentes a buscar a Dios? Piensa en esto. ¿Qué efecto ha tenido la disciplina de Dios en esta cuarentena sobre cada cristiano? Si pudiéramos tener un examen espiritual de antes de la cuarentena y ahora, y pudiéramos comparar, veríamos que se cumplió el propósito de Dios. Veríamos que en la iglesia de Dios se aprendió la lección, que hemos crecido, que hemos buscado más de Dios, que hemos
cambiado, que estamos caminando en unidad, que hay un mismo propósito en la iglesia, o que seguimos igual y que necesitamos una disciplina más fuerte. ¿Qué opinas tú? Esto es importante, ¿verdad? Es muy serio, porque cuando un padre disciplina al hijo de una manera y no hace caso, dice, no le dolió, ¿verdad? No aprendió, pues ahora, ¿qué hago? ¿Cómo le disciplino para que sí cambie? Y esto es muy, muy importante. Y me atrevo a decir, me siento convencida que el futuro de nosotros como familia, como iglesia, depende de nuestra respuesta ante la palabra de Dios. De cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios, a lo que Dios demanda de nosotros. De eso depende el futuro como familia, como iglesia y como creyente. La palabra que traigo el día de hoy se encuentra en el libro de Romanos y te quiero invitar para que leas conmigo. Vamos a estar en el libro de Romanos y solo quiero hacer una breve referencia. Mi plática está sobre el capítulo 8, pero quiero hacer una breve referencia sobre el capítulo 1, verso 16, que nos dice el apóstol, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, en base a las preguntas que te estaba haciendo, ¿cuál es la respuesta nuestra a la palabra de Dios? Si el apóstol decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, tú y yo tenemos que sentirnos honrados, felices, contentos de tener ese privilegio de transmitir la palabra de Dios, de llenarnos del evangelio que es poder de Dios. En el libro de Romanos encontramos un plan de salvación muy sencillo. A veces nos justificamos diciendo, es que yo no sé cómo hablarle a la gente. Es que no sé en la escritura qué leerle, qué mostrarle. Yo solo les digo, lee la Biblia. Y si tú que tienes 20 años en la palabra no sabes qué recomendarles, ¿cómo van a saber ellos, verdad? Y hay algo muy simple, muy básico, pero poderoso. Romanos 3:23 nos enseña, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos enseña que hay una necesidad universal en todo ser humano. Todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y todos necesitamos la salvación, ¿verdad? El capítulo 6, verso 23 nos enseña que la paga del pecado es muerte, pero aquí tú les especificas, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En todo lo bueno, las promesas de Dios se dan en Cristo. Fuera de Cristo no tenemos nada, ninguna esperanza de salvación. Por eso el 6:23 nos enseña que la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero también el capítulo 10 nos enseña, capítulo 10 de Romanos, estoy hablándoles resumiendo un plan, un mensaje de salvación. Si es poder de Dios para salvación,
tenemos que poder explicárselo en pocas palabras a la gente. Y Romanos 10, 9 y 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, vean los pasos. Primero es si confiesas con tu boca. Pero tienes que confesarlo. No has confesado a Jesús como tu Salvador, no puede ser tu Salvador. Es como querer casarse y no querer repetir los votos. Aceptas a Pedrito y aceptas sí o no, y en tu mente tú dices sí, pero no abres la boca para decir sí lo acepto. No tiene validez. Entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, ¿qué haces? Se cree. ¿Y con la boca qué pasa? Se confiesa. Entonces tenemos que saber enseñarle a la gente que esas buenas noticias que son poder de Dios traen salvación de manera muy sencilla. Eso hace la diferencia. Por eso les decía que nuestro futuro como cristianos, como familia, como iglesia, depende de nuestra respuesta que demos a la palabra de Dios. Vamos a Romanos 8. Si una persona ya se entregó al Señor, si tenemos la confianza de la salvación, ahora tenemos sencillamente que seguir las indicaciones que nos da la Escritura. Ya no es lo que yo pienso, no es lo que otra gente dice, no es lo que me enseñaron de niño, no es lo que me estuvieron predicando por tanto tiempo. Si va en contra de lo que está escrito aquí, no tengas ningún temor de hacerlo a un lado y de enfocarte solamente en lo que dice la palabra. Estamos en Romanos 8 y dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí hay una promesa, pero condicionada. Ninguna condenación hay. Esa es una promesa, ¿verdad? Para los que están en Cristo Jesús. Pero dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué nos llama el Señor? A vivir en el Espíritu, a vivir en santidad, a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero yo ya le entregué mi vida a Dios cuando yo era pequeña, yo recuerdo. Pues no importa que lo recuerdes. Si caminas en la carne, te pierdes. Si caminas en pecado, te pierdes. Aunque Dios te haya liberado y transformado. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Son promesas condicionadas. Y tenemos que aprenderlas y creerlas. Y no importa lo que otra gente enseñe. Lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Y sobre eso es que nos vamos a dirigir. En el verso 2, que es poderosísimo, nos habla, dice de esta manera, porque la ley del Espíritu de vida, nuevamente, en Cristo Jesús, les decía, fuera de Cristo, no hay nada. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué poderoso es entender que así como sembrar y cosechar es una ley, igualmente el pecado es una ley que produce muerte. No podemos pecar y esperar cosechar bendición, cosechar vida, cosechar la gracia de Dios. Si sembrar y cosechar es una ley,
No importa que no quieras que la tierra produzca, tú vas y siembras y va a producir, porque esa es una ley natural, ¿verdad? Pecar, no importa que tú pienses que todos lo hacen y que es correcto. El pecado es una ley que produce muerte, pero hay una ley superior que produce vida. Y dice aquí, la ley, fíjate cómo lo menciona, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, así como la ley de la gravedad, ¿verdad?, hace que todo lo que la gente tire cae. Es una ley. No puedes subirte al segundo piso y tratar de caminar porque te vas de cabeza. Esa es una ley. Pero hay una ley más poderosa, más fuerte, que hace que los aviones no se caigan y que pesan tanto, ¿verdad? Le llaman aerodinámica, yerno. ¿Sí? Me acuerdo que mi marido decía eso. Y sostiene el peso de la nave. Oye, pero ¿cómo es posible que si yo tiro algo pequeño, cae? Eso es lo que hace el pecado, que causa condenación, y viene una ley más poderosa que destruye esa ley del pecado y de la muerte. El verso 5 te enseña de esta manera: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué controla tus pensamientos? ¿Cómo podemos vivir en victoria? ¿Cómo podemos tener paz? ¿Cómo podemos creer y confesar la palabra y transmitirla a otros si caminamos en la carne? Caminar en la carne no nos lleva a agradar a Dios. Y tenemos que analizar de qué llenamos la mente. Es que yo oro y yo quiero tener fe. Sí, pero ¿qué escuchas todo el día? ¿Qué es lo que estás viendo todo el día? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás alimentando? Si la palabra dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, yo le digo a la gente, la duda, el temor, la ansiedad, la inquietud viene por oír todo lo negativo. A veces la gente me dice, ora por mí porque tengo tanta ansiedad. Le digo, ¿has leído la palabra hoy? No, es que estoy tan nerviosa, es que he estado muy ocupada, es que, oye, nunca has estado más tiempo en tu casa que esta cuarentena. Si antes no te daba tiempo de leer la palabra, ¿ahora qué excusa tienes? ¿Qué necesitas? ¿Que te amarren en la cama? ¿Ah? ¿Que te operen para que ya no te puedas mover y entonces sí puedas leer la palabra, orar a Dios? A veces, fíjense, les decía que a veces una disciplina de Dios no surte el efecto y Dios tiene que traer otra más fuerte. Y aquí nos dice la Escritura, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ay, es que todo el día tengo malos pensamientos, es que me preocupo tanto, es que, y si se infecta mi marido, y si mi hijo, y si cuando venga trae el virus. Y solo eso están pensando. Dice aquí, mira la última frase, los que son del Espíritu, aunque se laven bien las manos, aunque se desinfecten las manos, piensan en las cosas del Espíritu.
aunque se cubran su boca y su nariz y guarden la distancia que les piden, tienen paz y piensan en las cosas del Espíritu y caminan y viven confiados, transmitiendo la palabra de Dios. Mira lo que dice. Estamos hablando de la diferencia de caminar en la carne. La diferencia de realmente ser un cristiano que camina en el Espíritu o ser un cristiano moribundo que camina en la carne. ¿Verdad? Entonces, dice aquí la palabra, verso 6, lee conmigo. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres una vida llena de paz? ¿Quieres una vida eterna? ¿Quieres realmente vivir una vida en abundancia? Ocúpate de las cosas del Espíritu. Eso es lo que nos enseña. Y Dios no cambia su palabra, no falla a sus promesas. Y nos dice el verso siguiente, que está tremendo, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, son enemigos de Dios, no pueden obedecer a Dios, no pueden agradar a Dios, no pueden servir a Dios. Y así lo menciona, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, aunque quieran. La naturaleza de pecado, la naturaleza de rebelión está en el corazón y no se puede sujetar a Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. El verso 8 te dice que no pueden agradar a Dios. Y nos dice el verso 13. Yo quiero que leas en tu casa todo el capítulo. Yo no te puedo dar cada versículo, porque si me voy verso por verso, es un capítulo tan poderoso que tendríamos que profundizar. Es un capítulo tan poderoso que describe la vida del Espíritu y la vida de la carne. Aquí nosotros entendemos cómo obra el Espíritu Santo, que no podemos llevar una vida cristiana sin el Espíritu Santo. No podemos creer que nosotros podemos y que no necesitamos y podemos solos. Déjame decirte que solos no podemos hacer nada, nada. Nos dice la Escritura, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, quiero que leas esa frase. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Pero va a la iglesia todos los días y ayuda en la limpieza y es tan espiritual. Si no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. La señal de ser, de pertenecer a Dios es tener el Espíritu Santo. Pero es que yo no creo en el Espíritu Santo. ¿Han oído eso? ¿Cuánta gente te dice es que yo no creo en el Espíritu Santo? Y peor, cuando blasfeman atribuyendo la obra del Espíritu al enemigo. ¡Qué terrible! Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Tenemos que tener esa seguridad. Ser religiosos no nos ayuda en nada. En nada. Cumplir con tradiciones no nos asegura la vida eterna. Tenemos que tener esa confianza, esa seguridad
Y cuando tú tienes esa seguridad, no importa qué opinen los demás, no importa que haya gente que quiera alegar y decirte que el Espíritu Santo no existe. Cuando yo oigo a ministros hablar así, yo digo, Dios, ten misericordia. Ten misericordia, porque podemos estar ciegos, estar sordos a la palabra de Dios por no leer con humildad, con corazón abierto lo que la Escritura nos enseña. No tenemos que ser teólogos, no tenemos que haber ido a la escuela bíblica para entender lo que la Escritura nos está enseñando de una manera tan sencilla, pero tan profunda. Dice aquí, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pone un sello de pertenencia en ti. El que tiene el Espíritu Santo es de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en tu vida? Te guía. Te guía para que no te desvíes, para que no te pierdas, para que no caigas en cosas que no entiendes. Te libra de peligros, te protege, te guarda. Por eso te dice aquí, tan precioso, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y no importa cuánto tengas en la palabra, desde el momento en que el Espíritu Santo entra a tu vida, te va a poner deseos por las cosas de Dios que no tenías. Te va a poner amor hacia las cosas de Dios. Amor hacia los necesitados. Va a poner su sentir en ti. Va a hacer cambios. Te va a dar asco por el pecado. Te va a alejar de las cosas que no agradan a Dios. Te va a redarguir cuando pecas. Ay, dijimos una mentira y nos empezamos a sentir tan miserables, ¿verdad? Porque sin darnos cuenta dijimos algo a medias, pero es una mentira. Una verdad a medias dicen que es una mentira, ¿verdad? Como quiera, sí, Esperancita. Entonces, dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No te leí el verso 10 y no quiero saltarlo. No, vamos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? Muerto. Mas el espíritu, ¿cómo está el espíritu? Vivo. Fíjate. Y a mí me gusta poner este ejemplo porque yo soy de Michoacán, el estado de Michoacán en México, el estado más hermoso del país. Tremendo. Y allí es un estado lleno de tradiciones. Y una de esas tradiciones es que se celebra el Día de Muertos. Y el Día de Muertos en los cementerios parece que estás en el mall. Parece que estás de fiesta. Hay mariachis, hay grupos de tríos, hay, mira, de todo. Comida. Si al difunto le gustaba el mole, le llevan una cazuelota de mole. Pan de muertos. ¿Cuántos han probado pan de muerto? Dicen que es riquísimo. Yo nunca me he atrevido a probarlo. Pero ¿sabes qué? La gente le lleva a la tumba
lo que le gustaba al muerto o a la muerta. Si le gustaba el vino, le llevan una botellota, ¿verdad? Lo interesante es que lo que llevan o lo comen o lo toman los que lo llevan, o lo dejan allí y se lo lleva alguien más, ¿verdad? Porque el muerto no lo disfruta, no sale. Y eso es algo que tenemos, una analogía que tenemos que aplicar a la vida cristiana. Dice que si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto. Y al que le encantaba la pornografía, pero ya se entregó a Dios, mira, va a tener asco, no va a querer ver nada que desagrade a Dios. El que le encantaba robar, ahora puede ver a la mano, ¿verdad?, cualquier cosa y decir no. Decir no. ¿Por qué? Porque a causa de Cristo el cuerpo está muerto. Pueden poner allí en el ataúd un montón de dinero y el muerto ni en cuenta, ¿verdad? Ni en cuenta. Ni se fija en esas cosas. ¿Por qué razón? Porque está muerto. Pero ¿cómo explicas la vida cristiana o la vida del cristiano que ya murió al pecado y que está echándole ojitos a otra persona en la espalda de la esposa, ¿verdad? O que está mandando mensajes a través de su celular y la esposa no tiene ni idea a quién le está mandando esos mensajes? Y nadie le puede tocar su teléfono, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Oye, pero está muerto al pecado. Muchos cristianos no están muertos, andan moribundos nada más, ¿verdad? Moribundos, con un pie en el mundo, en el sistema del mundo, y el otro en la iglesia. Y así no podemos. No podemos agradar a Dios. No podemos ser la iglesia tibia que causa náuseas a Dios. No podemos vivir de esa manera. Dice que a causa de Cristo el cuerpo está muerto al pecado. Por eso necesitamos tener el Espíritu Santo. Porque las obras de la carne quieren nacer otra vez. Como un árbol que cortas y en unos días empiezan a salir ramitas tiernas, ¿verdad? Porque se quedaron las raíces allí. Tu espíritu, desde el momento en que entregaste tu vida a Dios, tu espíritu fue salvo. Pero tu alma está siendo renovada, dice el apóstol, día a día. Y tu cuerpo va a obedecer a quien esté más fuerte. Si tu alma está fuerte en Dios, va a obedecer tu alma. Si tu alma no está fuerte en Dios, entonces ¿qué va a hacer el cuerpo? A obedecer, ¿verdad?, al alma que está allí a medias. Sí. Vamos a continuar. Dice aquí, estamos hablando de la importancia, la necesidad de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Y si terminando de leer este capítulo, no tienes hambre y deseo de buscar más del Espíritu Santo, entonces perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo. Pero si tienes hambre después de leer este capítulo, de buscar de Dios y de asegurarte que moriste al pecado y de asegurarte que el Espíritu Santo está en ti, y si no estás seguro, invítalo a que entre. Y nos dice el Señor
que cuando alguien le pide el Espíritu Santo a Dios, dice que Dios se lo da, ¿verdad? Entonces, mira, verso 15. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Da testimonio a tu espíritu. La gente puede decirte, o los religiosos o los testigos de Jehová, pueden decirte, no es que el Espíritu Santo no está allá, no está en la tierra, o no existe. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu y tú dices, es que yo lo siento, yo lo tengo en mí. Él me habla, Él me dirige. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Aquí te dice la palabra. Yo no la escribí y no te estoy inventando. Mira lo que dice la palabra. El verso 16 dice que el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Tienes esa seguridad, esa confianza, ese gozo. Pero luego el verso 18, el Espíritu Santo no te engaña. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Dios te habla de sufrimientos, te habla de problemas, de crisis, de necesidades. Y te voy a decir una cosa, que no se te olvide esta frase. Los que son guiados por el Espíritu Santo no hacen solo lo que les produce gozo. No hacen solo lo que creen que está bien o lo que todos hacen. Los que son dirigidos por el Espíritu Santo van a hacer lo que saben que es correcto hacer. Solo lo que tú sabes que es correcto hacer. Aunque te cause sufrimiento, aunque te cause problema, aunque te cause que te rechacen. Si eso es lo correcto, Dios espera que hagas lo correcto. No otra cosa. No otra cosa. Jesús hizo lo correcto siempre. Aunque lo trataran de matar, aunque lo persiguieran, aunque lo negaran, Él hizo lo correcto cuando fue a la cruz. Porque Él sabía. Él hizo lo correcto de quedarse allí cuando le gritaban, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Todos nos hubiéramos bajado si pudiéramos, ¿verdad? Y si estuviéramos allí. Él estaba haciendo lo correcto. Mira qué más nos enseña la Escritura. Dice de esta manera, verso del 19 al 23, porque el anhelo ardiente de la creación, no sé cómo te sientas al leer esta frase. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad. Y dice el verso 21, que la creación también será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice el verso 22 que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto. Y dice el verso 23, y no solo ella,
sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Toda la creación va a ser redimida por Dios. Toda la creación, visible e invisible. Todas las cosas que nos rodean y que el ser humano ha destruido sin reconocer que es un mundo que Dios nos ha prestado para vivir en él. Dios va a enviar a Jesucristo a redimir toda la creación, pero también nosotros vamos a ser redimidos. Nuestro cuerpo va a ser redimido. Ya no va a haber enfermedades, no va a haber dolores, no va a haber limitaciones. Ya no va a haber nada que nos aqueje, que nos duela. Vamos a tener cuerpos restaurados, hasta rejuvenecidos. Qué hermoso, ¿verdad? Sanos, fuertes, glorificados, cuerpos eternos. Ese es el plan, la promesa de Dios. Y nos sigue diciendo la Escritura. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hace el Espíritu? Nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos conoce. Él sabe de qué patita cojeamos. Él sabe qué nos causa tentación. Él sabe cómo podemos caer. ¿Y sabes qué hace? Nos advierte. Cuidado, mija, por aquí no, porque puedes caer. Allí está lo que te hace caer. No, mijo, mira, dale vuelta por acá, porque por aquí está tal peligro. No nos acusa, no nos rechaza, no nos ignora, no nos abandona, no nos avergüenza, nos ayuda en nuestra debilidad. Qué maravilloso. Y el mismo versículo, mira lo que dice, estamos en el versículo 26. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando le das libertad al Espíritu Santo, Él va a poner en tu corazón ese gemir por el que sufre. Cuando tú ves que a alguien no le importa el sufrimiento de los demás, te das cuenta que el Espíritu Santo no está. Todo cristiano que tiene el Espíritu Santo se va a doler por los que no son salvos. Se va a doler por los que están enfermos. Se va a doler por el que se pierde, por el que está en vicios. No dice, quiere seguir de borracho, que se muera borracho y se vaya al infierno. No diríamos eso, porque la indolencia, la dureza del corazón son actitudes carnales. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravilloso. Y el verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo conoce el corazón del Padre, conoce el corazón de Jesús, sabe cuál es la voluntad de Él para mi vida.
y sabe cuáles son mis necesidades. Entonces el Espíritu Santo me enseña, me guía para pedir conforme a la voluntad de Dios. Fíjate, porque si pedimos mal y Dios nos diera lo mal que estamos pidiendo, sería para nuestra destrucción, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos ayuda a pedir conforme la voluntad de Dios, porque conoce mi corazón, me redarguye, pero conoce también el corazón del Padre. Y mira este versículo maravilloso, 28. Todos conmigo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te voy a decir algo. Este versículo es para cristianos nada más. A veces la gente cristiana va a evangelizar a alguien y está pasando por una crisis. O se le murió un hijo y va y lo trata de consolar y le dice, mira, la Biblia dice que todo obra para bien. Y solo le dan esa parte. No, la primer parte dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien a los que conforme a su propósito son llamados. Si no son creyentes, si no son salvos, están bajo la maldición del enemigo y todo lo que les ocurra no les ayuda para bien, porque el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Entonces no puedes atribuirle a Dios la obra del enemigo. Pero si estás en la voluntad de Dios, si vas caminando conforme al propósito de Dios, aunque vivas como José, el soñador, que salía de una y entraba a otra y luego todavía no salía de una y ya estaba en otra, pero iba conforme al propósito de Dios, iba y siendo prosperado. Así declara la Escritura que era prosperado conforme el plan de Dios. ¿Sabes qué? Tómate un momento y memorízate el verso 31. Es una frase solamente, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los voy a retar a los que están aquí, los que están en línea también. Una frase. ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué cosa? A todo lo que vivas, a todos los problemas, a todas las crisis, a todas las emociones que nos quieren apartar de la fe. Cuando enfrentas temor, ¿qué vas a decir al temor? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y viene y te duele algo. ¿Qué le dices al dolor? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué es esto? Esto es todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Esto es todo lo que quiere detenerte de la fe. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Wow! Gloria a Dios. Qué preciosa palabra, ¿verdad? ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo hace que te desenfoques del problema y te enfoques en la palabra? ¿Qué pues diremos a esto? A esto que viene y me quiere detener, a esto que viene y me causa dolor, a esto que viene y me perturba. Vez tras vez, aplícalo a todo. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí?
aprendes a vencer a todos los Goliaths que se vengan contra ti. Aprendes que hay victoria en la palabra de Dios y que el control lo tiene el Señor, no el enemigo. Y concluimos con estos últimos versos. Dice la Escritura: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el acusador? Satanás. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego dice, Dios es el que justifica. O sea, no te enfoques quién te va a acusar. Mira, el acusador de nuestros hermanos lo derrotamos nosotros. ¿Se acuerdan que lo leímos en Apocalipsis? Con la palabra del testimonio, con la sangre del Cordero y amando más al Señor que nuestras propias vidas. Y está derrotado. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién condena? El maligno. Él es el que viene a condenarnos, ¿verdad? A acusarnos. Pero dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y además intercede por nosotros. Tenemos un abogado ante el Padre que intercede por nosotros. Y concluimos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, decía el apóstol, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ninguna nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Fuera de Cristo no se puede. En Cristo eres más que vencedor. Padre, gracias por esa palabra preciosa. Gracias por estas promesas poderosas. Declaramos ese mover de tu Espíritu Santo en cada vida que está oyendo tu palabra, y que tú continúes tu obra en cada uno, para que nos presentes ante el Padre victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Caminen en el Espíritu y hasta la próxima.